Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, y a todos los amigos, personas que me escuchen a través de las plataformas virtuales, a través de este audio, sea WhatsApp, de cualquier plataforma. Les saluda a su hermano en Cristo, Ornal Parra, desde la hermana iglesia de Cumandá, Ecuador. Paz a vosotros, mis queridos hermanos. En este día, mis hermanos, me complace en querer compartirles a ustedes y para todas las personas que me escuchen la palabra de Dios, lo que nos quiere decir en este día, ya que la palabra nos edifica, nos transforma, es la palabra misma la que nos cambia nuestra vida. Y es por eso cada palabra, cada mensaje, cada reflexión que nos comparten es mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, con quiero comenzar para continuar con la temática que estamos viendo de Primera de Juan, las epístolas de las pruebas, con el subtema, la prueba de que uno realmente conoce a Dios. 7 pruebas. El tema, prueba 7, vivir en Cristo, con el texto base a meditar, siendo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28-29. Con esto vamos a comenzar, mis queridos hermanos, pero siempre antes pedirle a Dios que sea Él el que nos enseñe, el que nos dirija, el que nos guíe y el que nos comparta su conocimiento a través de cada hermano. Porque cada mensaje, cada palabra es enviada por Dios a través de nosotros, como sus siervos. Oremos, mis hermanos, para que Dios sea el que nos abra el conocimiento. Cerramos nuestros ojos, ahí donde que estamos, simplemente nos concentramos hacia Dios y le oramos y le decimos: Oh Padre Celestial, la gloria sea siempre para usted, Señor Dios. Me pongo ante su presencia, Padre, primeramente para pedirle permiso, porque sea usted, Señor Dios, el que dirija, el que enseñe, Padre, en esta noche, en este momento. Que sea usted, Señor Dios, el que nos abra el conocimiento. Que sea usted, Dios, el que nos ponga la sabiduría a cada hermano que compartimos los mensajes, la palabra, la reflexión, las oraciones, Padre, ya que es para edificar la vida de cada uno de nosotros. Señor, le doy gracias, sabiendo que usted escucha, Padre. Estoy convencido que usted va a ser el que nos enseñe en este momento. En el nombre de Jesús, doy gracias, gloria y honra, Señor, porque solamente en ese nombre existe poder, y dice su palabra, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os será dado. Por eso, en este momento le pido en el nombre de Jesús, que sea usted quien nos enseñe, quien nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Decíamos que vamos a leer, a meditar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 y 29, que dice: Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mis hermanos, hoy vamos a meditar sobre 3 puntos que nos dice en estos 2 versículos. La prueba si vivimos en Cristo, el propósito de vivir en Cristo, que tengamos confianza y no nos avergoncemos si regresa el Señor. Y también la comprobación de que vivimos en Cristo, llevar una vida nueva. Así que podemos comprobar que nosotros que conocemos de Cristo, cuando llevamos una vida nueva. ¿Cómo sabemos si realmente conocemos de Dios, mis hermanos? ¿Cómo podemos decir, yo estoy con Dios?
yo conozco a Dios. Recuerden, hermanos, Cristo es la única persona que bajó del cielo hacia el mundo. Y la dimensión espiritual, digamos, es el Hijo de Dios, que vino a la tierra como un hombre, a revelar quién es Dios y a demostrar de qué se trata la vida. Jesucristo es de la misma naturaleza que Dios. Dios es justo, Él es justo. Siempre hizo lo correcto nuestro Señor Jesucristo. En cada momento de su vida, Él siempre estaba en obediencia al Padre. Cuando moramos en Cristo, mis hermanos, moramos en la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo? Así como vivía Jesús. ¿Cómo? Vivían honestas, vivían honradamente, vivíamos las vidas justas, hacían todas las cosas bien, mis hermanos. La persona que mora y vive en Cristo, esa es la persona, mis hermanos, que conoce a Dios. Pero la persona que no mora en Cristo no conoce a Dios. Podemos tener las tres pruebas que vamos a ver: la prueba, el propósito de vivir en Cristo y la comprobación de que vivimos en Cristo. Permanecer, vivir la prueba, vivir en Él. Permanecemos en Cristo. Permanecer, ¿qué significa, mis hermanos? Morar, habitar, continuar, permanecer, estar ahí. Permanente, quedarse en un lugar. Es estar en una casa, o sea, permanente. No como, por ejemplo, un ejemplo, mis hermanos, que hay personas que viven arrendando. Ellos no tienen una casa estable. Ellos van de lado en lado, arrendando. Mientras nosotros, tenemos que ser permanente, o sea, vivir con Cristo, tener nuestra vivienda con el Señor. Debemos morar, mis hermanos, en Cristo, en el tipo de vida que Él nos demostró. Él vivió una vida justa, ¿no? Él no era injusto, Jesús. Él vivía una vida correcta, como hombre. ¿Y en cuál tenemos que hacer nuestra morada? La mirada en Cristo, en la roca. Ahora bien, mis hermanos, cuando una persona vive en Cristo, ¿qué tipo de vida lleva? Preguntémonos, mis hermanos, ¿qué tipo de vida lleva una persona que vive en Cristo? En forma muy práctica, mis hermanos, ¿qué hace una persona que vive en Cristo? ¿Cómo se comporta ante Dios y el hombre? Vivir en Cristo, mis hermanos, significa que una persona camine y tiene comunión con Dios, vive y se mueve y tiene su ser en Cristo, lleva una comunión y vive en una conciencia de la presencia del Señor. A partir de esa presencia del Señor, aprende sobre Dios y toma la fortaleza, mis hermanos, y la autoridad para vivir en victoria, día tras día. ¿Para qué? Para vivir en victoria. Siempre y cuando vivamos con Dios. 1 Juan capítulo 2, 6 nos dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Vean, mis hermanos, escuchemos lo que nos dice Juan. Primera carta de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo? A veces nos ponemos a pensar, mis hermanos, andar como Él no nos dice específicamente tal vez una vestimenta. No, porque a veces he visto en televisión, en videos así, que la gente se viste que busca vestirse como era antiguamente. No, sino en la esencia que era el Señor. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere.
que vivamos con la esencia que fue Jesús y como fue nuestro Señor Dios. Mis hermanos, vivir en Cristo significa que es una persona que continúa en la palabra de Cristo, o sea, que conoce la verdad. No una persona que tal vez dice, bueno, yo conozco, pero yo sé que Dios es el que nos salva, yo sé qué es lo malo, pero no lo hago. Juan 8, 31, 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vean, mis hermanos, vivir en la continuidad de la palabra de Cristo y conocer la verdad. La palabra de Dios nos dice, y conoceréis la verdad, la última parte, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mis hermanos, el vivir en Cristo no es solamente bautizarse, sino permanecer, continuar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. También quiero compartirles, vivir en Cristo significa que una persona permite que la palabra de Dios more en su vida. Dice, ya no vivimos nosotros nuestra vida, sino Dios vive en cada uno de nosotros. Ya no somos nosotros, sino es el Señor el que vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice uno. Nuestra mente tiene que estar apartada de las cosas del mundo. Bueno, del pecado del mundo. Porque las cosas del mundo tenemos que permanecer todavía porque a veces necesitamos trabajo, alimentación y muchas cosas porque es del mundo. Pero lo que el Señor nos dice que tenemos que apartarnos de las cosas del mundo es acerca del pecado. Todos conocemos cuál es el pecado, pero a veces no todos queremos apartarnos de lo que es el pecado. Vivir en Cristo, mis hermanos, significa que una persona vive en amor, unidad, comunión, no solamente con los creyentes, pero principalmente los creyentes, sino con todo el mundo. No hay que tener enemistades con personas. Dice en la palabra de Dios, dice en Juan 15:5, mis hermanos, yo soy la vid yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que nada podemos hacer separados de él. Si no somos unidos con las personas, si nosotros somos separados de las personas, y peormente si somos separados de Dios, no podemos hacer nada. Decía también en una parte, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El que permanece en Dios, el que ama, el que demuestra amor, está con Dios. Y si es que Dios está con nosotros, mis hermanos, ténganlo por seguro que compartimos amor. Y eso es lo que Dios quiere. Vivir en Cristo, mis hermanos, también significa tener confianza, un valor, una vergüenza, una confianza completa con nuestro Dios. También significa que una persona se entregue activamente a obediencia a los mandamientos de Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros decir si somos hijos de Dios si no nos acatamos a la palabra de Dios, a sus mandamientos? De nada, mis hermanos.
Significa que una persona ama, mis hermanos, a su hermano también. Vivir en Cristo significa amar a sus hermanos. Dice 1 Juan 2:10 nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y el que no, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vean, mis hermanos, cuando nosotros vivimos en Cristo, no va a haber tropiezo. Va a haber un camino recto, porque Él estará con cada uno de nosotros, ayudándonos a levantarnos de cualquier error o mal que tengamos. Vivir con Él, mis hermanos. Morar en Él. ¿Cómo significa? ¿Qué significa, perdón? Morar. Tener confianza. No sentir vergüenza con Cristo. Perdón, a que Cristo regrese. No tendríamos que tener vergüenza a la venida de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia. Claro, si es que no estamos en obediencia, ahí sí nos va a surgir la vergüenza o la desconfianza de que decir, no, Señor, todavía yo estoy mal en mi vida, no quiero seguir. No, pero es que vivir y morar con Dios significa estar en obediencia. La tarea, mis hermanos, de los creyentes y de todas las personas, no solamente creyentes, sino de todas las personas, es estar preparados para el regreso de Cristo. ¿Cómo podemos prepararnos? Haciendo todo lo que vimos anterior. Vivir con Cristo. Ser buenas gentes. Vivir honradamente. Ahí nosotros podemos tener una confianza de que Dios estará con nosotros. De que Dios, cuando Él regrese, estaremos felices cuando Él venga. Confianza tendríamos una confianza, una seguridad. Si moramos en Cristo ahora, hoy en día, y cada día a partir de ahora, podemos tener una confianza, mis hermanos, si es que vivimos y moramos con Cristo. Tendríamos una confianza, una seguridad de que el Señor está con nosotros. Mis hermanos, cuando venga el Señor, habrá un gozo, regocijo para todas las personas creyentes que han estado esperando la venida del Señor. Pero mis hermanos, habrá vergüenza, culpa alguna, desgracia para todo aquel que no ha caminado de forma fiel. Eso es lo más doloroso, diría, porque hay muchas personas que a veces no caminan, no caminamos correctamente. Pero mis hermanos, el Señor hoy nos llama y nos dice a caminar correctamente, a vivir como yo viví, en la esencia que vivió Jesús y del Padre, con la misma esencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros juzgamos a las personas si no somos quienes para juzgar? ¿Por qué menospreciamos a las personas si no somos quienes para menospreciar a nadie? Si cuando venga el Señor vamos a ser todos iguales, ahí no habrá separación. Bueno, sí habrá separación ya cuando Él diga tú para acá y tú usted para acá. Apartados de mí los hacedores de maldad, nos dirá en el trono cuando sea el tiempo del fin. Y ustedes, a los que se han sido justos y honestos, vengan para acá. Ahí habrá separación. Pero antes de pasar por el juicio, todos somos iguales, mis hermanos. Así que a vivir con justicia, permanecer en Cristo, llevar una vida justa, mis hermanos. Si una persona vive en Jesucristo, lleva una vida justa. Esta es, mis hermanos, una prueba
exacta de que nosotros conocemos a Dios. Siempre podemos saber si una persona conoce a Dios por el fruto que Él da. Si es que está viviendo una vida justa, Él está viviendo con la esencia de Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, 16 y 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así es que, mis hermanos, cada persona tiene su recompensa o su paga. Si fuiste malo, tendrás tu paga. Si fuiste bueno, tendrás tu recompensa. Mis hermanos, hay un motivo por el cual una persona que conoce a Cristo vive una vida justa. Es importante porque la persona sabe que Jesucristo es justo. La persona sabe que Jesucristo es el Hijo sin pecado de Dios. Es por eso que la persona vive y confía en Él. Porque Él confía y Él cree que Él es el Hijo de Dios. Él es el que vivió con la misma esencia de que era el Padre. Él fue un humano más como nosotros todos, pero vivió en obediencia. Mis hermanos, digo pensando, la persona que vive una vida justa es la persona que conoce de Dios. Siempre voy a decir eso y voy a terminar diciendo eso. La persona que vive una vida justa es aquella persona que conoce de Dios. Dios es justo. Dios es verdad. Y a eso Dios nos llama, nos está incitando a que vivamos con la esencia del Señor. Ahora en este tiempo, mis hermanos, animo para terminar que cada uno de ustedes busquemos de Dios. Busquemos agradar mejor a Dios para que cuando venga el día del Señor nos lleve juntamente con Él. Concluyo, mis hermanos, con esta cita bíblica que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, todas son hechas nuevas cuando nos acercamos a Cristo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder pasar cualquier dificultad, cualquier problema que tengamos en el mundo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Paz a vosotros con todos. Bendiciones.